muy bueno a partir de esta experiencia, a ver si usted y yo lo compartimos. Si alguien no tiene Biblia, levante su mano y con gusto le prestamos uno a alguien. ¿Necesita una Biblia? Todos han traído, bueno, muy bien. Entonces dice así en el nombre del Señor: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Leámoslo aplicando todo nuestro entendimiento. No se distraiga con nada, sino leámoslo para poder captar bien el mensaje. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu. No se detenga en esos datos, en esas cosas, sino en lo que le voy a decir. En el año 20, estando yo, es decir, Nehemías, en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Escuche, vuelvo a leer el 3. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, escuché, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, y a los siervos de tus siervos, y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Empiezo por lo último. ¿Dónde trabajaba Nehemías? En el reino, ¿cierto? Estando él en Susa, capital del reino. Él era empleado del rey. ¿Quién era el copero? Nehemías. ¿Cómo era ese oficio? ¿Cómo era esa labor? Creo yo que el copero era la persona de más confianza en todo reino. Perdone lo que voy a decir, incluso por encima de la propia esposa, de los propios hijos. ¿Por qué? Porque el copero no era solamente el que venía y servía la copa. No. Ese trabajo lo hace cualquiera. Pero el copero era quien primero comía de la porción que le daban al rey. Era el que primero probaba el alimento.
Y el rey esperaba. Si el copero no se moría, él podía comer esa ración que le habían traído. Imagínense ustedes. Si el copero estaba, como dice, vendido, era un traidor, si querían envenenar al rey, querían deponerlo de su cargo, pues el copero le hacían la mañita y le listaban la porción que él podía comer, ¿cierto? Y el rey comía el resto y se moría. Lo podían envenenar. Por eso digo que era la persona de más importancia para el rey. Estaban claros los oficiales, comandantes y todo. Pero el copero tenía que estar a disposición del rey. Si el rey pedía un agua, pues, Nehemías, quiero agua. Entonces él tomaba. Él le traían la jarra. Él no preparaba los alimentos porque él no era el cocinero. Él tomaba la jarra, servía y tomaba. Entonces después le pasaba al rey y el rey tomaba. Él tenía que estar ahí casi que 24 horas. Pero eso no fue una excusa. Su trabajo no fue una excusa para no orar y no clamar al Señor. Nos dice que él empezó a orar, a clamar, a rogar a Dios día y noche. Todo el tiempo. ¿Cuándo? Cuando él pregunta por sus hermanos allá en Jerusalén. Él está en Susa, él no está en Jerusalén. Y él pregunta y él dice, bueno, ¿y cómo están? Cuando vino, creo que es Anani. ¿Cómo están las cosas allá? Y le dicen, la ciudad está destruida, las puertas consumidas por el fuego, el muro está derribado. Es decir, que la ciudad, ¿cómo había quedado? Cualquiera podía venir, entrar, saquear. El muro era el que ofrecía protección. Pero cualquiera podía venir y saquear la ciudad, robarse los bienes, asaltar las propiedades, robarse las mujeres, los niños, matar a los hombres. Cualquiera podía hacerlo. Cuando esas palabras llegaron a los oídos de Nehemías, dice que él se sentó y lloró. Y lloró amargamente. Y empezó a orar. Y no fue una oración de 1 o de 2 días, fue de muchos días. Nosotros a veces nos conformamos con que hicimos una oración relámpago. No, ya oré. Pero yo creo que nosotros no debemos de dejar de orar hasta que recibamos la respuesta de Dios. Pero ¿saben qué? Aún después de haberla recibido, tenemos que seguir orando. ¿O no? Yo lo dije que día, hace poco tiempo, hermanos, que Dios le dio a usted un trabajo. No tenía trabajo. Oró y Dios le concedió un trabajo. ¿Ya usted dejó de orar? No. Hay que seguir orando para que Dios lo sostenga ya. Y Dios le permita aún avanzar, crecer, bueno, ser de bendición. Y ese es el secreto que vemos nosotros en los patriarcas. En grandes hombres que ahí en la palabra del Señor, desde profetas, apóstoles, bueno, todos ellos, hermanos, el secreto es que ellos se mantenían en comunión, en oración con Dios. Lo primero que aprendió el ser humano a hacer fue a orar. No había Biblia, pues ¿qué Biblia iban a leer? No habían iglesias, pues ¿dónde se iban a congregar? Ya, gracias al Señor, tenemos Biblias, gracias a Dios por la imprenta. Ahora por el internet y todos los sistemas que uno puede tener la Biblia a la mano. En aquellos días no había nada de eso. Entonces lo que hacían era orar. Invocaban el nombre del Señor. Aún los cánticos, esos son introducidos posteriormente.
quien introduce la alabanza en el templo es David. Entonces imagínense ustedes, el rey David. Entonces, estimados hermanos, Nehemías nos da una gran lección. Él ora, él clama a Dios. Y es una oración que Dios escucha. Imagínense ustedes, ¿quién más o quién primero sino Dios? ¿A quién más le hubiera gustado que la casa de Dios, el templo de Dios, la ciudad de Dios fuera reedificada sino a Dios mismo? Pero, hermanos, nosotros movemos la mano del Señor. Nosotros movemos el corazón de Dios. Nosotros movemos el poder de Dios. Cuando usted ora, Dios empieza a alistar las manos y a ver qué va a hacer. Pero tenemos es que orar. Tenemos que clamar, tenemos que rogarle al Señor. Yo pensaba esto. La oración es primero que todo es una disciplina. Es algo que uno va adquiriendo, pero es algo que también uno va perdiendo. Las personas que aprenden a orar y han aprendido a orar, gracias a Dios, ellos empezaron con poquito tiempo. Ellos no se convirtieron en intercesores de 4, 5, 6, 7 horas de la noche a la mañana, no. Ellos fueron empezando. Empezaron con un tiempito de 10, 15 minutos. Y se dieron cuenta que en 10, 15 minutos, carambas, uno no alcanza realmente ni a adorar a Dios. Entonces pasaban media hora, después una hora, después 2, 3, 4, 5, 6 horas, 7 horas. Y no era gente que no hiciera nada. Ya les digo, Nehemías no era alguien que no hiciera nada, no. David. David estaba en el reino. Y él tenía tiempo para orar, para meditar. Y he oído de grandes predicadores, grandes ministros, hombres y mujeres, hermanos, 3, 4, 5 horas orando. Desde las 3 de la mañana ya están orando, ¿sí? 7, 8 de la mañana y ahí están de rodillas. A esa hora ya empiezan el día. Pero son personas que Dios los ha bendecido grandemente. Es una disciplina en la cual uno, ¿saben qué? Voy a decirlo de esta forma. Abre una enorme válvula de escape. Porque uno se carga. ¿Usted no se carga con cosas? ¿No se carga con preocupaciones? Pero por supuesto que sí. Y Dios sabe eso. Vuelvo y le repito. Una de las cosas que más nos afecta es la salud. Se nos va el sueño. El sueño escapa de nuestros ojos. Y a veces preferimos dormir que sacar un tiempito para orar. Hermanos, la oración es como una válvula. Usted la abre y empieza a salir la presión. Voy a poner un ejemplo muy común, muy de la cotidianidad. Pensemos en la olla a presión. La olla a presión, ¿cierto? Cuando le ponen allá los frijolitos, los garbanzos, ¿cierto? Entonces, ella, por el calor, por el fuego, entonces empieza a calentarse. Y por dentro empieza a almacenar una enorme presión. Y más va pasando los minutos sobre el fuego, sobre el calor, y va creciendo esa presión. Hace poco escuché que en alguna casa, no recuerdo quién, se tapó la valvulita esa y se explotó. ¡Pah! Y eso acaba, destruye. Eso causa heridos. Eso es terrible, la explosión es impresionante. Entonces, la señora sabe que ya está, los frijoles ya llevan pitando tanto tiempo.
Entonces baja la olla del fuego y con la cucharita, el tenedor, la puntica del cuchillo, ¿sí? ¿Hemos oído el ruidito aquel? ¿Y qué hace la señora? Coge y le echa agüita y le baja la presión, ¿cierto? Y cuando vuelve otra vez, ya no sonó, entonces dice, ya la puedo abrir. Y abre y corre la tapa y están los frijolitos en su punto. La oración es cuando uno llega y levanta el pito aquella campanita, y va saliendo. Y va saliendo la presión de nuestro corazón. Y todos esos pensamientos que nos agobiaban, que se cernían sobre nuestra mente, toda aquella preocupación, empieza a calmarse, a tranquilizarse. Y viene el tiempo de sosiego, de paz, de tranquilidad. A mí me pasó eso. Vuelvo y les digo, muchísimos pensamientos, muchísimas preocupaciones. Pero yo me arrodillé, oré. Y yo sentí que la presión, en la medida que yo iba orando, mi esposa ya estaba allí, ¿sí? Ella me decía la segunda y yo estaba roncando, y entonces, pero estaba orando. ¿Qué quiere decir con eso? Que no necesita usted ponerse a gritar. No, usted empieza a orar, a hablar con Dios. Y siente uno cómo esa presión se va yendo, se va yendo. Y va viniendo una paz, una tranquilidad, un descanso. Y es cuando uno puede volver a acostarse y conciliar el sueño y dormir y descansar. Sí, qué día que estuve en el médico, ya hace un par de meses me dijo que necesitaba hacerme la plaquita esa, ¿cómo es que llaman? Miorrelajante. Un cauchito que le ponen a uno para que los dientes no se desgasten, porque los tengo desgastados. Pero qué bueno cuando viene uno a la presencia de Dios y descansa uno en Dios. Entonces puedo decir que las primeras horas dormí, pero no descansé. Pero después el ratico que pude dormir, logré descansar. ¿Por qué? Porque sé que Dios tenía el control de todos mis problemas. Puede que no me dio la solución, como han habido noches, ¿sí? Por ejemplo, en la semana de lo del taller de pastores, hubo cosas que a mí escaparon de mi mente y me despertaba yo en la madrugada y me ponía a pensar y entonces yo me ponía a orar y entonces Dios me hacía ver que habían detalles que no estaban todavía cuadrados. Falta esto, falta aquello, falta... Y yo tomaba nota. Al otro día entonces me levantaba y decía, bueno, ¿cómo vamos a trabajar aquí? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer aquello? Entonces entendí cuando la palabra del Señor dice que Dios aún en nuestras noches enseña a nuestra conciencia, ¿cierto? Dios nos revela cosas. Dios tiene conocimiento de absolutamente todo y tiene control de todo y Él nos enseña y nos revela. Y yo le digo a usted que es mejor ese tiempito en la presencia de Dios que sentarse a ver una película. Ay, estoy tan cansado, voy a ver una película. Nada como la presencia de Dios, nada como la compañía de Dios le va a traer a usted ese descanso y ese reposo que su alma, que su espíritu necesita. Cuando uno a veces está tan cargado por A o B o C, resulta que uno coge el teléfono hoy en día con los planes de los 5 minutos, coge uno el celular y llama a alguien y le cuenta, ¿cierto? Y la persona siente que como que se desahoga. Yo no sé si les conté que un gran amigo mío, él hacía algo, él se iba para el aeropuerto, estoy hablando de hace muchísimos años. A él le gustan siempre los aviones, él es ingeniero, estudió ingeniería y le gustan muchísimo los aviones. Entonces él se iba allá para el aeropuerto y se paraba allá en un ventanal de esos. Y veía un avión y empezaba él a hablar de él. Cualquiera que lo viera pues diría que estaría loco, ¿sí? Y entonces él empezaba a hablarle allá al avión y a contarle sus problemas y sus cosas, ¿sí? Y ya, se regresaba, volvía y tomaba su bus y se regresaba y se sentía que como que se había desahogado.
Sí, yo creo que el loco no estaba muy lejos, pero bueno, eso como que le funcionaba ahí. Yo aprendí fue a escribir, yo me ponía a escribir y yo escribía y aún escribo. Ahora le mando es cartas a Dios, yo llego y, Señor, quiero escribirte esta carta, Señor, y después de que la he escrito, pues yo sé que no hay un correo que le lleve eso a uno, pero sé que Dios lo ha leído, ¿sí? Sé que Dios ha oído esa oración. Cojo la hojita, la rompo, la destruyo, ya, ¿sí? Algunas las guardo, algunas las tengo en agenditas como estas y entonces escribo. Hermanos, a veces uno hace esas cosas para desahogarse, ¿cierto? Y es posible que la persona experimente un desahogo, pero lo que realmente está generando es carga en la otra persona, porque la otra persona empieza a preocuparse. Si la otra persona le estima, le quiere, le ama, pues no puede hacer oídos sordos a sus problemas, a sus necesidades, y se preocupa y, ay Dios mío, y ahora este fulano, si es el hijo, si es la hija, el papá, la mamá, el hermano, genera carga, genera preocupación. Y yo no me imagino a Dios nunca cargado con nuestras preocupaciones. Yo no me imagino a Dios desvelándose, no, y ahora entonces, ¿qué hago yo con este hombre, con esta mujer? No, terrible, no, Dios tiene control de absolutamente todo. La Biblia dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, que Jehová es tu guardador. Entonces, el Señor está allí para ayudarnos, para sostenernos, ¿cierto? A veces genera en la otra persona, si uno va y le cuenta algo a alguien, un problema puede ser familiar, matrimonial, económico, la otra persona empieza a pensar, no, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y este hombre o esta mujer, no, terrible. Uno aparentemente se desahogó, pero la carga sigue allí. El Señor Jesucristo dijo unas palabras tan hermosas: vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, cargados, que yo os haré descansar. ¿Cierto? El Señor nos manda que vengamos a Él. Venga el Señor, venga el Señor, acuda en la oración. Es algo tan hermoso, tan lindo, ¿cierto? Poder uno orar, poder uno dialogar con Dios. Eh, Cuando uno ora está poniendo las cosas en las manos del Señor. Yo no sé usted, pero creo que lo hemos hecho muchas veces. Es, Señor, no sé qué hacer en esta situación, Dios. Ya ensayé los planes, pero ya no sé qué hacer, Dios. No sé qué hacer. Esta mañana yo sentí, yo venía como muchísimo gozo, con muchísimo gozo. Antes de salir, poniendo música, adorando, exaltando al Señor. Como decía, se nos entró, se nos subí al tejado antes del taller de pastores, pusimos un alambre de púas por allá, ahí veo en algunos alambres pelos de gato tratando de meterse, pero por este lado para aquí se me rayaron los brazos, mejor dicho, me tocó hacer una maroma porque estaba al aire, entonces me tocó, Sara por allá me amarró con una cuerda para poder correr el alambre y que no se nos metiera porque nos tienen desesperados, pero desesperados, hasta más no poder, hemos tenido que botar colchones, botar tendidos, cosas, porque el gato se nos orina encima, hace de todo y desesperadísimo, de verdad. Y ya cuando supuestamente estaba la situación bajo control, me dicen el gato se hizo otra vez y una cantidad de moscas y cosas terribles. Y le dije, Señor, estoy desesperado, no sé qué más hacer. Me arrodillé, oré y le dije, Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque esta situación volvió y se nos subió, ya botamos unos colchones, se nos metió en una habitación, volvió y se nos hizo encima del colchón. No, no. De verdad le dije, Dios, aquí hay que hacer alguna cosa, Señor.
pero me arrodillé, oré y como que ya volví otra vez y me metí en la adoración y empecé otra vez a disfrutar mi tiempo con Dios. Tal vez para usted el gato no signifique nada, ¿cierto? Hasta tenga gatos en la casa. Yo estoy desesperado con ese animal, ¿sí? Y son como 2 o 3 gatos. Pero hermanos, todas esas cosas las podemos traer a la presencia del Señor, ¿sí? Todas esas cosas, todo eso. Yo recuerdo cuando llegamos a vivir allí al sector donde vivimos, y una mano de ladrones, y por la noche. Cualquier mismo me despertaba porque a veces me soñaba que se les habían entrado los ladrones y yo me levantaba y me puse a orar y dije, Señor Santo, Padre, y caminaba y pasaba de un lado a otro y oraba, y gloria a Dios. Así, hermanos, con muchas cosas, con tantas cosas que nos cargan, que nos preocupan. Hermano, la oración se convierte en una gran bendición. Nos preocupamos por la seguridad, nos preocupamos por que no se me cómo voy a pagar la comida. Nos preocupamos y nos salen los bolsos se nos van las ganas de comer. Pero oramos, hermanos, y Dios trae la respuesta, Dios trae la solución. Amén. Entonces, hermanos, es a través de la oración que uno siempre consuela, que uno siempre fortalece, que uno recobra la esperanza. Es a través de la oración que uno recibe direcciones. Uno avergonza. Señor, hasta aquí. Pero si uno no ora, a pesar de los problemas, de las dificultades, y uno no ora, peor las cosas. Sáquele tiempo a la oración. Mire que Nehemías era una persona muy ocupada, pero él empezó a orar, a clamar, y le hace el capítulo 2 y de ahí en adelante todo lo que hizo Nehemías, gracias al Señor. Y Nehemías empezó a trabajar y él no dejó de orar. Él seguía orando. Y usted va a encontrar a Jeremías varias veces en su vida, en su ministerio, orando y clamando al Señor. Hermanos, ¿saben qué? Que con la oración los problemas se ven pequeñitos. Sí, experimente eso. ¿Cómo es que dice un dicho? Por ahí yo lo vi. No le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. ¿Cierto? Entonces, usted empieza a declarar que tiene un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios o no, o estoy equivocado, o estoy hablando a quien no debo. No, tenemos un Dios grande, hermanos, que nos ayuda, nos asiste, por encima de lo que sea. Sáquele tiempo a la oración, a estar con Dios. Le sacamos tiempo a lo demás, pero no al Señor. Con la oración se encuentran las soluciones a los problemas. Con la oración vemos las oportunidades, hermanos. Que usted está pasando una hoja de vida y no sabe si se la reciben o no. Ore al Señor. Y bueno, esta vez le dijeron no. Diga, Señor, gracias porque esa fue tu buena, santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias, Dios. Y siga ensayando.
Hermanos, tenemos un Dios muy, muy, muy grande, ¿cierto? A través de la oración vemos que las cosas tienen sentido. Aún le vemos sentido al dolor, a las pruebas, a la necesidad, ¿sí? Pero muchas personas empiezan a renegar y a maldecir. No, dígale, Señor, tú tienes un buen propósito. Al permitir esta situación, tú tienes un buen propósito, Señor. No lo conozco, no sé cuál es, Señor, pero tú lo sabes, Dios. Y te doy gracias porque tú sabes lo que estás haciendo, Señor. Y diga, Señor, yo sé que lo que está pasando hoy en mi vida es base para lo que vas a hacer mañana, Señor. Declárelo y dígale, Señor, lo que estás haciendo hoy será base para lo que vas a hacer mañana, Señor. Y va a ver cómo ese músculo espiritual empieza a desarrollarse, ¿cierto? A través de la oración vemos la mano de Dios, ¿sí? A través de la oración vemos el milagro, vemos la victoria, vemos la salvación, vemos la solución. Gloria a Dios, ¿cierto? A través de la oración conocemos mejor al Señor, conocemos su poder. Fíjense que esos nombres compuestos de Dios que están en la Escritura, Jehová Rafa, Jehová sanador, Jehová Shalom, Jehová paz, Jehová Tzidkenus, Jehová justicia, todos los demás, ¿sí? Todos esos demás nombres surgieron ¿cuándo? En un momento de necesidad, en un momento de aflicción. El pueblo oró al Señor y Dios respondió y dicen, y llamaron a aquel lugar Jehová oye, el Dios que oye, el Dios que ve, el Dios que sana, el Dios que hace justicia, el Dios que trae paz. Pero fue en esos momentos. Y muchas veces Dios permite esas situaciones para enseñarnos facetas de su carácter, de su poder, de su naturaleza, de su amor para con nosotros, de su fidelidad, ¿cierto? Hermanos, el perezoso siempre va a encontrar una excusa para no orar. El perezoso siempre encontrará una justificación para no orar. El orgulloso, pues confiará en sí mismo. No necesita a Dios. Bueno, si yo necesito de Dios, yo le pregunto. Eso es soberbia. Encomienda a Jehová tus caminos y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sí? Antes de empezar uno el día, uno debe decirle, Señor, ayúdame, Señor. Ponerlo en las manos del Señor. Pero el perezoso siempre va a tener una excusa para no orar. El orgulloso siempre va a decir, no, pero pues yo puedo, yo sé qué hacer. Yo molesto a Dios cuando realmente lo necesite, pero por esas cosas, no, hermanos. Con la oración aprende uno a mirar y a confiar en el Señor, a depender de Dios. Con la oración uno cierra los oídos a lo que los demás dicen, pero abre uno los oídos al Señor. ¿A qué me refiero? Puede que la estadística diga que todas las personas que han intentado poner un negocio de A o B o se me estoy inventando algo, no le funcionó. Pero con la oración usted dice, yo sé en quién he creído y Dios me va a ayudar. Puede que los demás hayan fracasado, pero es que los demás no tienen a Dios. Yo sí tengo al Señor. ¿Ve? Y entonces empieza Dios a actuar, ¿cierto? Cuando uno muestra su dependencia de Él, sea el problema que sea. Yo estoy seguro que podemos hacer una lista y le pregunto a cada uno de los que estamos acá, dígame un problema. Y alguno como que va a pensar, ¿cuál le digo? De estos 4, 5, 6 que tengo, ¿cuál le digo? ¿Y saben qué? A Dios le fascinan aquellos que tienen un rótulo que dice imposible. Dios dice, ese es el mío. Déjeme ese a mí. ¿Sí? Cuanto más parezca imposible la cosa, mejor va a ser el milagro. Pero ore y confíe en Dios, pídale al Señor. Hermanos, la bendición de la oración es que uno puede orar donde sea.
Usted puede ir en el bus y usted va orando. Yo oí de un ministerio, ojalá lo tuviéramos, no sé en qué lugar fue, pero habían personas que tenían ese ministerio. Llegaban y les daban para lo del transporte en una ciudad, no recuerdo cuál, y entonces ella cogía el bus en el paradero y se subía y se sentaba y todo el tiempo iba allí orando, no durmiendo, orando, bendiciendo la ciudad, intercediendo por la ciudad, orando, orando. Llegaba al paradero tal y se devolvía y seguía orando. Ese era su ministerio. Imagínense ustedes. Hoy que lo puede hacer uno entre milenios, ¿cierto? Va de paradero a paradero y no tiene que pagar más, ¿cierto? Pero esa es la bendición de la oración. En el callejón oscuro, allá en la parte más lejana, más distante, en su intimidad, en su habitación, donde sea usted puede orar. Pero quiero dejarles en segundo lugar algo más que ha sido otra bendición. Abra Juan 5:39. Hasta que no lo abra no lo voy a leer, porque algunos lo saben y cuando ya saben que lo saben, entonces no lo leen. Y no, quiero que lo lean. Juan 5:39. ¿Qué dice? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No los voy a asustar con lo que voy a decir. Lo hablamos a nivel pastoral, ¿sí? Durante el taller. ¿Saben cuántos, alguien me puede decir, cuántos pasajes hay en la escritura que son un poco complejos y difíciles de entender? ¿Alguien se atreve a dar un número que no sea mi papá? Que él creo que estuvo en esa. ¿Cuántos? ¿Alguien me puede decir? ¿Huelen a maíz pira? Le voy a dar mi maíz pira. Si alguien me dice el número. ¿Cuántos? 429. ¿Miro en internet? ¿Alguien me puede decir cuántos pasajes complejos, difíciles de entender en la escritura? Aida dijo 429, hasta ahora va ganando ella, porque es la única que ha dicho. Cerca o lejos, pero dijo 429. ¿Cuánto? 350. Cero dice 3000. Para Dios no hay nada imposible, eso es cierto. Dígame un número, a ver, ¿cuántos? Cero, dice ella, que no hay pasajes. Yo quisiera que Soraya, entonces ahora predique, por favor, traiga las escuelas dominicales y las prédicas en todos los cultos. Eso es una cosa que es diferente a lo que yo estoy diciendo, porque yo estoy diciendo cuántos pasajes difíciles de entender hay en la escritura. Les voy a decir, ¿cuánto? Uy, se fue por múltiplos del 3. Hay más de 500 pasajes. 501, 2, 3, 4, 5. ¿400 qué? 29. Le ganaron, Felipe. Hay cerca de 500 pasajes difíciles. Esta mañana el tío leyó en dónde, en Colosenses 2. Colosenses 2, ¿cierto? Espérese un momentico, es que ahí hay uno. A ver, Soraya, explíqueme este. Colosenses 2, 18.
Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Yo no sé a qué se refiere eso. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Qué significa culto a los ángeles? Si un ángel un día viene alguien, no recuerdo quién es el que viene y se postra delante del ángel para rendirle adoración y le dice, levántate, ponte en pie, adora a Dios, pero no a mí. Y sin embargo aquí Pablo habla, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Yo no entiendo eso. No sé a qué se refiere. Dígame otra cosa entonces. Otra. ¿A qué se refiere? Escuche. ¿A qué? ¿Aló? Aquí otra vez. Vengan acá. No vamos a mirar el pasaje, se lo voy a contar. Génesis capítulo 1. Nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Y al quinto día, empieza Dios a crear cosas, pero al quinto día, si mal no estoy, crea el sol. Ya había creado las plantas. Ya había luz. Entonces dígame, ¿cuál luz fue la primera que Dios creó y dónde está esa luz? Hay más de 500 pasajes. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo con esto? El Señor dice en Juan 5:39, gracias. ¿Usted tiene más dudas? Sí. Yo tengo más de 500. Aida tiene 439. Hermanos, escudriñad las escrituras. Escudriñad las escrituras. ¿Qué significa escudriñar? Estudiar. La Biblia es el libro que en alguna otra parte explica algo que está en otra parte. Imagínense que con los pastores hicimos este ejercicio. Yo traje algunos pasajes difíciles de estos. Estos son fáciles, estos dos que he mencionado son fáciles. Pero traje algunos pasajes. Dice la Biblia en Génesis capítulo 6 que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de Dios y quiénes eran las hijas de los hombres? Hay posiciones y hay argumentación, porque yo la encontré, en la que sostienen que los hijos de Dios eran ángeles y las hijas de los hombres eran los descendientes de Caín, de Set. Imagínense ustedes. Y estábamos allí en la discusión cuando dice un hermano con una gran sabiduría y nos dejó a todos, ¿sí? Yo no participo de ese concepto de que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres, que los hijos de Dios eran ángeles y que las hijas de los hombres eran los humanos, y de esa unión. Claro, está el pasaje clásico que dice el Señor Jesucristo en Lucas, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, ¿sí? Pero algunos de todas maneras le hacen el quite
y siguen sosteniendo la misma posición, la misma teoría. Cuando dice un hermanito, creo que está en Hebreos, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? La solucionó. Dios nunca llamó a ninguno de sus ángeles hijo. ¿Sí o no? Cuando el hermanito dio la respuesta, resulta que yo, para motivarlos, yo les doy regalos, les doy premios. Porque yo tuve una materia, entonces regalé una memoria USB, regalé varias cositas así. Entonces DVDs, televisores, plasma y cosas de esas, cosas muy sencillas, ¿no? Entonces, eh, entonces resulta que cuando el hermanito dijo eso, se produjo un silencio total, total. Y yo quería levantar al hermano en hombros, porque yo no conocía ese versículo. Y así sacamos otros pasajes. Pero, ¿cómo llega uno a ese conocimiento? A través del estudio de la palabra de Dios. Yo no tengo la respuesta. Esta mañana, cuando el tío leyó Colosenses 2, yo dije, ¿y eso a qué se refiere? Entonces ahora quiero llegar a la casa y me voy a poner a estudiar, porque eso tiene que tener una respuesta. Y hay otro que Pablo menciona, y entonces, ¿qué harán aquellos que se bautizan por los muertos? Defina eso. Entonces, no, yo no lo sé. Hay que estudiarlo. Pero, hermanos, en la palabra encontramos muchas cosas. Yo recuerdo hace muchos años, yo no tenía claro y yo no entendía muy bien la revelación del nombre del Señor. Yo no entendía. Y yo le daba vueltas y vueltas y yo pensaba. Y un día Dios me permitió entender acerca del nombre del Señor Jesucristo. Cuando yo entendí eso, yo brincaba, yo saltaba, yo me llené de un gozo, de una alegría. ¿Sí? Cuando yo entendí la unidad de Dios, porque la Biblia nos dice que Dios es uno, pero está Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo funcionan y cómo operan y cómo están ellos tres, y la palabra hace referencia a eso. Y yo me puse a orar y me puse a orar, y Dios me permitió entender. Y ahora, Colosenses, lo que se leí esta mañana, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que es Dios como Padre, Dios como Hijo, Dios como Espíritu Santo, todo está en el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza, y bueno, todo lo demás. Cuando uno entiende todas estas cosas, uno se llena de gozo y de alegría. Hermanos, la palabra de Dios debe ser tratada con reverencia, con respeto. Voy a decir algo que es un poco grotesco, no sé si usted lo hace, no sé, pero yo no soy capaz de hacer eso. No soy capaz de hacer eso. Hace muchísimos años hubo un hermano, una persona que yo estimo y bueno, después me enteré de eso. No de esta iglesia, no de Buenas Nuevas, y no está aquí en Colombia, estaba por allá muy lejos en otro lugar. Para que no van a pensar que hablo de alguien de acá. El hermanito, él tenía problemas de estreñimiento. Entonces, para él, estar en el baño le tomaba tiempo y entonces, ¿qué hacía él? Él se entraba con la Biblia y se ponía a leer la Biblia mientras estaba allí esperando que su cuerpo evacuara. Y yo esas cosas, yo no acepto eso. Porque la palabra de Dios merece respeto. Porque Dios me está hablando. Y yo no soy capaz de hablar con alguien mientras estoy allá haciendo fuerzas y cosas de esas. No, eso es algo muy íntimo, muy personal, eso es de todo ser humano, de todo ser vivo. Pero no es el tiempo para que Dios me hable. Y entonces él tenía se sentaba y se ponía a leer la Biblia ahí, y yo no.
Pues yo lo estimo y lo aprecio mucho a él, pero yo eso no lo comparto. Y no lo hago y no lo haré nunca jamás. Porque puede caer uno en aquello que se llama profanación. Darle el carácter de contaminar lo sacro más bien. Yo le guardo un respeto a la palabra del Señor que usted no se imagina. Pero es un respeto y es una devoción impresionante. Porque es que es la palabra de Dios. Hermanos, uno puede coger una revista por ahí para entretenerse. Encuentra crucigramas y sopas de letras y cosas de esas. Y las hace ahí como por matar el tiempo. En el celular cargan jueguitos, ¿cómo es que? ¿Sudoku? ¿Sudoku se llama? El de, ni lo sé. Pero la gente carga cositas para entretener la mente. Hermanos, para distraerse. Pero la verdad es que no hay ningún mensaje tan oportuno y tan preciso, tan necesario al ser humano como la palabra de Dios. Lo llena todo. Lo llena absolutamente todo. Mire, las Sagradas Escrituras son el mejor mensaje que puede oír el ser humano. Porque llena la vida, porque orienta, porque da vida, porque ilumina. ¿Sí? Nos nutren. Uno se pone a leer la palabra del Señor y uno se levanta de allá fortalecido, vivificado. Bendecido se levanta uno de allí. ¿Cierto? ¿Cuántas veces está uno abatido, destrozado, sin fuerzas, sin ánimo, pero empieza uno a leer la Biblia? El otro día me puse, ya hace tiempos, tengo una Biblia que la tengo muy, muy, muy rayada, y entonces un día dije, bueno, voy a empezar esta semana a orar con la Biblia. Y cogí el libro de los Salmos, y entonces todos los salmos que yo tenía subrayados y resaltados, empecé a orar. Fue una cosa impresionante. Fue tremendo cómo el Espíritu de Dios descendió y me llenó y me ubiqué allá en el momento histórico, en el momento geográfico del escritor, del salmista. Pero ¿saben qué? Cómo esa palabra de allá llegó a mí hoy y me transformó, me cambió, me levantó, me restauró. Fue una bendición impresionante. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y voy a terminar. Entonces, el leer uno la palabra de Dios le da fuerzas para seguir luchando, para seguir trabajando. Es nuestro alimento, es un pan, ¿cierto? Es algo que lo llena a uno totalmente, ¿sí? Nada llena tanto como las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y le llega, la gente dice, oiga, ¿por qué es que uno abre la Biblia y donde uno empieza a leer, le habla a uno? Porque es palabra de Dios, porque es palabra viva, porque es lo que Dios dejó para nosotros. El mejor mensaje que puede escuchar el ser humano está en la palabra del Señor. La gente que le gusta las profecías, y dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura entre nosotros. ¿Qué más profecías que lo que dice la palabra del Señor? Entonces ella le da a uno orientación, ella lo dirige a uno, traen luz, traen bendición, fortaleza, traen vida. ¿Sí? Entonces, hermanos, los animo a que las leamos. La escritura ha sido puesta en un lenguaje que nosotros podemos entender. Imagínense ustedes que Dios hubiera dejado el mensaje en ese lenguaje celestial que habla Dios. Hace unas 2, 3 semanas estuve mirando en internet y vi una discusión entre dos personas, dos académicos, dos personas muy, muy, muy intelectuales, ¿sí? Uno, estaban hablando, discutiendo sobre la moral y el origen de la moral. Y empezaron los dos a hablar, y yo me puse a leerme todo el diálogo entre ellos. Uno creyente cristiano, creyente en Dios, y el otro llamado ateo. Y empezaron los dos, ¿sí? Pero llegó un momento en que yo no pude entenderles su discurso, su lenguaje. Utilizaban unos términos, unas expresiones que yo dije, no, me toca coger un diccionario y ponerme a mirar qué es lo que están diciendo estos genios, ¿sí? Y no pude seguirles el diálogo, no pude.
Perdónenme lo bruto que soy. No pude. Y yo pensaba, el lenguaje que Dios utilizó para dejarnos las escrituras es asequible a toda la raza humana. Desde la persona más discapacitada hasta el más intelectual puede entender el mensaje de Dios. Entonces dice la palabra del Señor que el mensaje no está al otro lado del mar para ver quién va y lo trae. No está arriba en los cielos a ver quién sube y lo hace descender sobre nosotros. Muy cerca de ti está la palabra, cerca de ti, de tu corazón y cerca de tu boca. Qué bendición la que tenemos, mis estimados hermanos. Les dejo esas dos cositas, orar y leer la palabra de Dios. Enamórese, apasionese de la palabra del Señor, tan linda que es ella y tan de grande bendición. Oremos. Padre, te damos gracias. Padre, te bendigo, porque nos enseñas tantas cosas, precioso Salvador. Te doy gracias porque has dejado elementos, Señor. Son más, por supuesto, pero los has dejado para bendición de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque podemos orar a un Dios vivo, Señor. No somos como otros pueblos que dirigen sus oraciones y sus plegarias a dioses que tienen oídos, pero no oyen, ojos, pero no ven, manos y no palpan, pies y no andan. Pero tú, Dios, tienes oídos para oírnos, tienes ojos para vernos, manos para levantarnos, pies para venir en nuestra ayuda, Dios. Padre, te doy gracias por la palabra, Señor, por las sagradas escrituras, Señor, porque ellas contienen mensajes preciosos relacionados contigo, Rey de reyes y Señor de señores. Te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico, te doy muchísimas gracias, precioso Salvador. Gracias, Señor, por la adoración, por la alabanza, por el congregarnos, por tantas otras cosas que has dejado para nosotros, Señor. Te bendecimos, Rey, te exaltamos. Yo desato en mis hermanos un espíritu, un deseo de oración, de intercesión. Pido que descienda sobre esta congregación un espíritu de deseo, un anhelo ferviente en cada corazón por la oración, un amor por tu palabra. Desato en nuestros corazones una pasión, Señor, que no pueda ser satisfecha de otra manera sino acudiendo a las sagradas escrituras, viniendo y estudiándolas, Señor. Yo lo desato sobre todos nosotros, Señor. Preciosísimo Salvador, las cosas secretas pertenecen a ti, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, Señor. Gracias, precioso Salvador. Gracias, Dios de los cielos. Ahora, Dios, vamos a ministrar la Santa Cena, Señor. Vamos a ministrar la mesa del Señor, Dios. Y yo te ruego, preciosísimo Salvador, que tú bendigas este pan, bendigas esta copa, Señor de los cielos. Cada uno que lo va a tomar, Dios, yo lo bendigo, Rey de los cielos. Jesús de Nazaret, mira al enfermo, mira al débil, mira al necesitado, Dios. Por favor, Rey, en esta misma hora, Dios, restáuranos, sánanos, levántanos. Señor mío, Dios mío, yo creo en tu palabra, Dios, que ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, Señor, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Creo esa palabra, recibo esa palabra, Señor, y declaro que el momento de participar la mesa del Señor, viene la unción, viene el poder, viene la sanidad, viene la restauración sobre la iglesia aquí reunida, precioso Rey. Te doy muchas gracias, soberano Jesús, soberano Salvador, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A ver, mi